sionismo fue desde sus inicios un movimiento nacionalista etnocéntrico que encerró firmemente al pueblo histórico de su propia invención y prohibió toda entrada civil voluntaria en la nación. El mandamiento divino de que el pueblo habitará solo y no será contado entre las naciones fue reinterpretado en un plan de acción aislacionista y secular. El sionismo tuvo que recurrir a la disciplina científica de la biología para reforzar los cimientos de la antigua nación judía, muy entrecomillada. Y vean, lo que decíamos hace rato, Heinrich Graetz, el padre de la historiografía etnonacionalista, adoptó los supuestos de los historiadores alemanes sobre la nación nacida en el tiempo primigenio que es un tiempo mítico, como una entidad inmutable que avanza a través de la historia de forma lineal. Y vean, el concepto de herencia, lo puse en rojo, ayudó a justificar la reivindicación de Palestina como la patria nacional destinada a todos los judíos del mundo. El mito histórico requería la ideología científica apropiada, ya que los judíos de los tiempos modernos no eran descendientes directos de los primeros exiliados. Y esto es muy importante, ¿verdad? Lo subrayé todo. Los judíos de los tiempos modernos no son descendientes de los primeros exiliados. Incluso el autor dice que los descendientes de esa antigua región son los árabes. Si la justicia no se encontraba en la metafísica religiosa, debía hallarse al menos parcialmente en la biología. Y otro muy importante que nadie lo está diciendo, en los analistas no lo he escuchado. Aquí vean, Nathan Birnbaum, el primer intelectual sionista, que es el que acuña el término sionismo en 1890, retomó el argumento donde lo había dejado Hess, acuérdense, afirmando que la raza lo es todo. La distinción del pueblo se deriva de la distinción de la raza, y la variedad de razas explica la gran diversidad de naciones. Entonces estamos en la época en la que una nación es sinónimo de una raza. Y a esto el autor le hace una crítica acerba. Y ya el número 7, vean, Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky, el líder del revisionismo sionista, ansiaba el poder y detestaba las concesiones y el compromiso. A pesar de sus diferencias políticas, tanto Martin Buber, otro pensador, como Jabotinsky compartían la hipótesis ideológica básica de que los judíos tienen una sangre distintiva que los diferencia de los demás pueblos. Pues según Jabotinsky, no dudaba de que la fuente del sentimiento nacional no puede encontrarse en la educación, sino en algo que la precede, a saber, en la sangre y en los aspectos físico-raciales del pueblo judío. Es la época donde se habla mucho de raza. Entre finales del 19 y el 20, todo tuvo que ver con el concepto de raza. Y sí se me hace importante esto que vamos a ver acá, sionismo y eugenesia. ¿De acuerdo? El concepto de la herencia judía y la teoría de la eugenesia fueron especialmente destacados entre los científicos y médicos que se unieron al sionismo y se puso de moda estudiar este tema de la genética judía. El libro de Rafael Falk, El sionismo y la biología de los judíos, recapitula detalladamente la historia de estos científicos, como quienes el doctor Aaron Sandler, uno de los principales sionistas de Alemania que emigró a la Palestina obligatoria en 1934, sabía que no había razas puras, pero sostenía que los judíos se habían convertido, de hecho, en una entidad racial. Al principio del libro, Shlomo Sand dice que incluso en toda la Biblia no se puede hablar, incluso si tomara uno la Biblia como algo histórico, se lee que los múltiples reyes y patriarcas judíos eran siempre una mezcla mestiza, por valga la redundancia, eran mestizos, él siempre. Entonces, ¿cómo es posible que estos digan que hay pureza racial? Otro argumento interesante. El doctor Elías Auerbach, que se estableció en Haifa, que es el puerto, en 1905, estaba convencido de que el pueblo judío siempre había sido una raza pura y que los judíos no se habían casado con gentiles desde la época de Tito. El doctor Mordejai Burhov, que vivía en la Palestina del mandato, sostenía en el 22 que en la lucha entre las naciones el vencedor es el que asegura la mejora de la raza y la mejora biológica de su descendencia. Sí, esto sí es importante, ¿no? Empezó aquí la búsqueda del gen judío, ¿no? Eso es lo importante, que tras la Segunda Guerra Mundial, el uso de los términos raza y sangre se volvió incómodo y el concepto de raza judía desapareció del vocabulario de la investigación convencional. Sin embargo, fue sustituido por un campo científico con un título respetable,
el estudio del origen de las comunidades judías. El periodismo popular lo bautizó simplemente como la búsqueda del gen judío. Luego ya vino la genética y vean lo que sucedió. Está la genética judía, hasta que encuentran este famoso que es muy importante, el llamado gen Kohanim. Ahí se los pongo porque pues, prácticamente nadie lo conoce. Y la identidad judía. En el 97, ya es muy reciente, vean, en 1997, un estudio muy publicitado de Karl Skorecki y su equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén reveló la presencia de un gen Kohanim entre los sacerdotes judíos. ¿Y cuál de ustedes recordarán cuál es la tribu de Israel que van a ser los sacerdotes? Leví. Es correcto, la tribu de Leví. Entonces aquí Eh, tenemos que asociar el gen Kohanim con la tribu de Leví, ¿no? Que son, ya saben, de los más conservaron la ley, ¿no? Pues vean, el estudio demostró que los sacerdotes judíos, conocidos como Kohanim, comparten un conjunto de marcadores genéticos en sus cromosomas Y, lo que indica un antepasado patrilineal común, pues supuestamente, ¿no? Este hallazgo fue aclamado como un gran avance en la comprensión de las bases genéticas de la identidad judía y los antiguos orígenes del pueblo judío. Sin embargo, el estudio ha sido criticado por el tamaño limitado de la muestra y por basarse en genealogías declaradas por los propios participantes. Algunos estudiosos han argumentado que el gen Kohanim no es exclusivo de los sacerdotes judíos y puede encontrarse también en otras poblaciones. Y ya nada más para acabar, vean el futuro de la genética judía. El campo de la genética judía está evolucionando rápidamente a medida que las nuevas tecnologías y técnicas permiten un análisis más detallado y preciso de los datos genéticos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor? ¿Cuál es la idea importante? O sea, lo que aquí está diciendo Shlomo Satz en esta última parte es lo siguiente: el pueblo judío ha sido una invención incluso hasta en la genética, ¿sí? Por eso habla de la historia de la genética judía. Sin embargo, el campo también se enfrenta a retos, bueno, como la necesidad de muestras más grandes y diversas, la necesidad de análisis estadísticos más rigurosos y la necesidad de una mayor colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas. En última instancia, el objetivo de la genética judía debería ser mejorar nuestra comprensión de la diversidad genética y cultural del pueblo judío y promover una mayor tolerancia y aprecio por la riqueza de la diversidad humana, que es justamente por lo que debería hacerse con la genética judía, no defender un tipo de raza, sino la pluralidad de genes de este estilo, o sea, los diferentes tipos de judíos que puede haber. O sea, que no es nada más que haya uno, porque también están en otros países, en Turquía, en España, los famosos Sefardim, Mizrahim. Entonces, no todo se puede congregar en un solo gen y mucho menos que sea Hazard. Como reflexión personal, yo sí creo que es interesante que estudiemos más lo de este gen Kohanim y que veamos cómo son los sacerdotes que supuestamente puedan tener este gen. Porque si esos sacerdotes parecen házaros, sí tenemos un problema. Porque ni modo que ya hubieran sido házaros en la época de Moisés. Esos fueron mucho después. Y por eso digo yo que quedará como una cuestión que también tenemos que buscar, pero que va dentro del gran concepto, la invención del pueblo judío. El pueblo judío. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor, lo que está diciendo el autor es los estudios universitarios han estado, pues han sido de algún modo acoplados para demostrar una conclusión, a priori, ¿sí me explico? Para demostrar una conclusión teledirigida, como si todas las pruebas estuviesen ya enfocadas a demostrar una conclusión en vez de que a partir de los datos se llegue a una conclusión. La parte política de los estudios científicos, cómo los van modificando para demostrar conclusiones a priori. Las conclusiones siempre tienen que ser a posteriori del experimento. No puedes concluir y después experimentar. Esa es la crítica a esta parte científica. Y yo repito, o sea, la verdad es que todas las religiones son respetables, respetabilísimas. Yo no tengo ningún problema en hablar con un judío, un budista, un musulmán, un cristiano ortodoxo, un tolteca aquí en México, ¿no? Un tolteca de la religión de Quetzalcóatl, un budista zen, un hinduista. Eso es maravilloso que la especie humana haya alcanzado niveles altos
de reflexión cósmica y de comportamiento ético. Y por eso es importante apelar desde acá de México a un ecumenismo. Entonces, eso es lo que grosso modo se puede desprender de este libro. Y si hay algún comentario o pregunta, pues yo quedo atento. Entonces, Entonces, la mayor parte de los que se denominan judíos son de origen házaro. ¿Cómo puedes diferenciar lo que es antisemita de lo que es sionista? a ver, ¿cómo puedo diferenciar lo que es semita de lo que es sionista? Bueno, es que hay semitas que son también sionistas. Por ejemplo, gente que sigue a Netanyahu, o sea, en el gabinete de Netanyahu, Son sionistas, la mayoría son házaros. La mayoría son, no nacidos en Canaán. es correcto. O Palestina. De hecho, Netanyahu es de origen polaco. Sus genes son polacos. Oh, pero es que ahí está cómo es que llegaron ahí. ¿Cómo llegó Netanyahu o la familia de Netanyahu a Israel? Pues fueron él te diría que sus predecesores llegaron a esa región después de la expulsión. Hubo esto que ellos llaman las grandes migraciones judías desde finales del 19 a la región de Palestina. ¿Sí me explico? Exactamente. Ya después, con la Segunda Guerra Mundial, incluso ya más adelante, en el siglo XX, con Hitler se hace un acuerdo para que los judíos huyan o se exilien a la actual Palestina. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX e inicios del XX, que empiezan diferentes olas migratorias de judíos a Palestina. Y ahí en esos que venían de Europa, que eran europeos, alemanes, o sea, polacos, llegan a Palestina en esta época. Excelente. Entonces Netanyahu es de estos. Y los házaros vienen desde el siglo VII. Imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya llevan un rato ahí. O sea, me refiero en la región circulando, que venían, son turco-mongoles, pero son de etnia diferente, ¿no? Tú sabes que son altos, rubios, pelirrojos. Muchos de los apellidos que pensamos que son mexicanos son judíos. Llegaron con Cristóbal Colón y con Cortés. Llegaron muchos judíos. Pérez, todos estos pues, son judíos españoles. En Estados Unidos, Zuckerberg es Ashkenazi, Ashkenazi, nada que ver con el fenotipo étnico Mizrahim sefardita, que de ahí viene la palabra sefardita de la Biblia, así se le llamaba en España en el Antiguo Testamento. Pero ahí pues incluso uno puede agregar también el gran esplendor judío en España, además del de Yemen, que ya dijimos, y el de Hazaria. ¿Cuál sería la diferencia entre Ashkenazis y Házaros? No hay diferencia, son los mismos. Ok. Ashkenazis se les llama porque luego llegan a Alemania y ahí adquieren el nombre de Ashkenazis. Por ejemplo, muchos de los apellidos que acaban en Baum son Ashkenazi. ¿Cómo estoy pensando uno que acaben en Baum? Pues Scheinbaum también está ahí. Estaba pensando yo en los pensadores alemanes del siglo XIX. Pero sí, los que acaban en Baum. Baum en alemán quiere decir árbol. Los que acaban en Berg en alemán quiere decir montaña. Entonces, Zuckerberg significa la montaña azucarada. Ya ven, es hasta infantil su apellido. Meneses también es de origen judío, ¿no? Sefardita, ¿no? Yo no me quedo en la lucha de civilizaciones, ¿no? Para mí no es indicativo de ningún tipo de civilización. Para mí la civilización es el concepto de la noósfera de Bernatsky, la noósfera. O incluso podríamos decir que ahorita mismo China tiene una gran noósfera, o sea, está desarrollando un gran espacio de noósfera. Y los chinos pues, no tienen nada que ver con las demás etnias. Entonces podríamos decir que el gen superior, ¿qué? Ya vamos a decir que el gen superior es el chino. Pues no, ¿verdad? Y la profecía de Amalek, no sé si recuerdas, es donde quiere soportar su accionar actual en base a un pasaje bíblico que le dicen desde Moisés, los famosos amalequitas, que son los odiados amalequitas, donde le dicen, destruye a todo niña, niño, mujer, viejito, y no dejes a nadie con vida. Y eso lo está soportando hoy políticamente Netanyahu. Increíble. Y
es un tema muy, muy complejo el de las profecías. Lo mismo se puede decir de las famosas profecías dentro del catolicismo, o sea, hablo de la parusía, o sea, de la supuesta segunda llegada de Cristo. Entonces yo estaba pensando, bueno, suponiendo que ahorita Cristo regresara, suponiendo y que regresara al monte de Sión, como se dice, pues eso sería como una especie de renacimiento de la Iglesia Católica. Le conviene a la Iglesia Católica, pero también he escuchado la versión contraria, he escuchado la versión de quienes dicen que toda esa interpretación escatológica pues, es únicamente lo que le queda a la Iglesia para hacer perdurar lo que le queda de su poder, ¿no? Entonces, por eso digo yo, son, desde mi punto de vista, interpretaciones diferentes de textos diferentes. Entonces, uno siempre va a encontrar la interpretación. El catejón es un concepto escatológico que viene en la Biblia, en las cartas de Pablo, y que luego reinterpreta Carl Schmitt en su obra. Y decíamos que según la interpretación geopolítica de todo esto que se deriva de la obra de Carl Schmitt, es que el catejón a nivel geopolítico es Putin, porque Putin es el que está previniendo la llegada del anticristo. Eso lo dice Alexander Dugin, ¿no? Entonces, por eso digo yo, pues cada quien está haciendo su propia escatología, ¿no? Los ortodoxos, los católicos, los protestantes. O por ejemplo, en la óptica protestante, ¿quién es el anticristo en la óptica protestante? China. Y en la óptica católica, pues no sé, estoy intentando recordar, pero son diferentes siempre. Pues por eso digo yo, no nos fiemos de esa parte. Yo me quedo con la geopolítica, es decir, ¿por qué Israel es tan importante? Porque conviene a los intereses desestabilizadores de Estados Unidos contra los BRICS Plus. Y ya lo demás, pues son historias o narrativas que se van acoplando como convenga. Los gobiernos utilizan, por ejemplo, Estados Unidos, las cuestiones narrativas religiosas para poder explotar y poder llevar a cabo sus planes económicos, geopolíticos. La religión siempre ha servido para eso. Pues está la iglesia. No es que ahí podríamos hablar que hay dos niveles de religión. La religión institucional y la religión como cuerpo de creencias éticas. Porque yo me acuerdo mucho lo que decía Immanuel Kant, pues la máxima de todas las religiones, ¿no? Él hablaba de algo que se llama imperativo categórico, que no es otra cosa más que trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Entonces, yo diría que hay dos niveles de religión, el nivel institucional político y el nivel de creencias éticas, ¿no? Para conducirse, porque, por ejemplo, el budismo y sus cuatro nobles verdades, así se llaman las cuatro nobles verdades del budismo, pues se me hace muy fascinante, ¿no? O sea, es maravilloso cómo ya Buda dio los tips para evitar el sufrimiento y vivir bien. Las cuatro nobles verdades, ¿no? Y el óctuple sendero. Ya, ahí está, es una maravilla, ¿no? Eso lo dicen también Cristo, Krishna, pues que es el mismo corpus de creencias y que todas las religiones son válidas, ¿no? En cuanto a corpus de creencias. Pero, y esa es mi conclusión, finalísima, no olvidar la geopolítica, no olvidar la geografía. Israel está ubicado como disruptor de las rutas de la seda y de los BRICS Plus. O sea, yo como geoanalista, ¿no? Como geopolitólogo, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces me voy al terreno firme, a la tierra, la geografía, porque lo demás pueden ser interpretaciones. Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia, su participación